Reparación del DNA. La vida en la Tierra está sujeta a múltiples fuerzas destructivas que se originan en el interior y en el ambiente externo de un organismo. De todas las moléculas en una célula, el DNA está colocado en la posición más precaria. Por un lado, es esencial que la información permanezca de manera primordial sin cambio conforme esta pasa de una célula siguiente y de un individuo a otro. Por otra parte, el DNA es una de las moléculas celulares más susceptibles al daño ambiental. Cuando se afecta por radiación ionizante, el esqueleto de la molécula de DNA sufre con frecuencia rupturas. Cuando se expone a diversos reactivos químicos, algunos de los cuales se generan por el metabolismo de la célula misma, las bases de una molécula de DNA pueden alterarse de manera estructural cuando se someten a radiación de tipo ultravioleta. Las rimidinas adyacentes en las cadenas de DNA tienden a interactuar entre sí para formar complejos covalentes y crear un dímero. De igual forma, la absorción de energía térmica producida por el metabolismo es suficiente para eliminar las bases de adenina y guanina en su unión a los azúcares en el esqueleto de DNA. La magnitud de estas alteraciones espontáneas o lesiones puede reconocerse si se considera que cada célula de un mamífero de sangre caliente pierde alrededor de 10.000 bases por día. La falla para reparar estas lesiones produce anomalías permanentes o mutaciones en el DNA. La mutación tiene lugar en una célula destinada a ser un gameto. La alteración genética puede pasar de una generación a la próxima. Las mutaciones también tienen efectos en las células somáticas. Pueden interferir con la transcripción y la replicación, lo que causa la transformación maligna de una célula o acelera el proceso por medio del cual un organismo envejece. Al considerar las consecuencias potencialmente lesivas de las alteraciones en las moléculas de DNA y la elevada frecuencia con que ocurren, es esencial que las células poseen mecanismos para reparar el DNA dañado. De hecho, las células tienen una amplia variedad de sistemas de reparación que corrigen casi cualquier tipo de daño al cual una molécula de DNA es vulnerable. Se ha estimado que menos de un cambio de base en miles escapa a los sistemas de reparación en una célula. La existencia de estos sistemas provee un excelente ejemplo de los mecanismos moleculares que mantienen la homeostasis celular. La importancia de la reparación del DNA puede reconocerse al examinar las consecuencias que tienen en los seres humanos en resultado de las deficiencias en la reparación del DNA. Un tema que se revisa en la sección Perspectiva humana en la página 569. Tanto las células procariotas como las eucariotas poseen una variedad de proteínas que recorren extensos tramos de DNA y buscan alteraciones químicas o distorsiones sutiles del dúplex de DNA. En algunos casos el daño puede repararse de modo directo. Por ejemplo, los seres humanos tienen enzimas que pueden reparar de forma inmediata el daño producido por agentes alquilantes capaces de causar cáncer. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de reparación requiere que la sección dañada del DNA se elimine, esto es, se remueve de manera selectiva. Una de las grandes virtudes del DNA dúplex es que cada cadena contiene la información necesaria para la construcción de su contraparte. En consecuencia, si uno o más nucleótidos se eliminan de una cadena, la cadena complementaria puede servir para plantilla para la reconstrucción del dúplex. La reparación del daño del DNA en las células eucariotas es complicada por la inaccesibilidad relativa del DNA dentro de las fibras de cromatina plegadas del núcleo. Como en el caso de la transcripción, la reparación del DNA requiere de máquinas que remodelan la cromatina como enzimas modificadoras de histonas
y complejos remodeladores de nucleomas que se exponen en las páginas 526 y 529, aunque es de esperar que sean importantes en la reparación del DNA. Los cometidos de estas proteínas no se consideran en la siguiente exposición. Reparación de la escisión de nucleótidos. La reparación de la escisión nucleotídica opera por un mecanismo de corte y pegado que elimina diversas lesiones voluminosas, incluidos los dímeros de pirimidina y los nucleótidos en los cuales distintos grupos químicos se unen. Se conocen dos vías de NER. La primera vía, una vía acoplada a la transcripción, en la cual las cadenas de DNA plantilla de los genes que se transcriben de forma activa se reparan de manera preferencial. La reparación de una cadena plantilla ocurre al parecer a medida que el DNA se transcribe y la presencia de la lesión puede señalar una RNA polimerizada atorada. Esta vía reparación preferencial. Un par de endonucleasas cortan entonces la DNA dañada en ambos lados de la lesión y el segmento de DNA se elimina. Una vez suprimido, el espacio se reocupa por medio de una DNA polimerizada y la cadena se liga por medio de un DNA ligasa. Reparación por escisión de bases. Un sistema de reparación por escisión elimina los nucleótidos alterados generados por los reactivos químicos presentes en la dieta o por el metabolismo. Los pasos en esta vía de reparación en eucariotas, que recibe el nombre de reparación de escisión de bases, se muestran en la figura 18.26. El proceso de ver lo inicia una DNA glucolizada que reconoce la alteración y remueve la base por medio del corte del enlace glucolisídico que une la base al azúcar de desoxirribosa. Se han identificado diferentes DNA glicolizadas. Cada una de ellas es más o menos específica para un tipo en particular de base alterada, incluidos el uracilo, formado por la remoción hidrolítica del grupo amino de la citosina, la S-oxoguanina, secundaria al daño de radicales libres del oxígeno, y la tremetiladenina, generada por la transferencia de un grupo metilo de un donador de metilos, los cuales estructurales de DNA glicoliza que retira la oxoguanina mutagena, indica que se esta enzima difunde con rapidez por el DNA inspecciona cada uno de los pares de bases GC en el DNA dúplex. En el paso 2, la enzima pasó por un par de bases. Cuando esto ocurre, la enzima inserta una cadena lateral de aminoácido específica en la hélice de DNA, lo que hace que el nucleótido rote 180 grados fuera de la hélice de DNA y quede dentro del cuerpo de la enzima. Si en realidad el nucleótido contiene un oxo-G, la base se ajusta en el sitio activo de la enzima y se divide de su azúcar relacionado. En cambio, si la base extruida es una guanina normal que solo difiere en estructura del oxo-G por los dos átomos, es incapaz de embonar en el sitio activo de la enzima y se devuelta a su posición apropiada dentro de la pila de bases. Una vez que la purina o piridimina alteradas se eliminan en remanente decapitado de la fosfato desoxirribosa en el sitio, se suprime por la acción combinada de una endocleasa especializada, APA, y una DNA polimerasa. La AP corta el esqueleto de DNA y la actividad de fosfodiesterasa de la polimerasa beta elimina el azúcar fosfato remanente que estaba unido a la base.
elimina. La polimerasa beta ocupa entonces el espacio al insertar un nucleótido complementario a la cadena no dañada y la cadena se liga por medio de un DNA ligasa 3. El hecho de que la citosina pueda convertirse en uracilo puede explicar por qué la selección natural favoreció el uso de la timina más que el uracilo como una base de DNA, a pesar de que el uracilo estuvo al parecer presente en RNA cuando este sirvió como material genético durante la evolución temprana de la vida. Si el uracilo se hubiera retenido como una base de DNA, habría causado dificultades en los sistemas de reparación para distinguir entre un uracilo relacionado con un sitio particular y uno se generó a partir de una alteración de la citosina. Reparación de la rotura de doble cadena. Los rayos X, los rayos gamma y las partículas liberadas por los átomos reactivados se describen como radiación ionizante porque generan iones que atraviesan la materia. Millones de rayos gamma pasan a través del cuerpo cada minuto. Cuando estás formada de radiación, colisionan con una molécula frágil como el DNA, provocan a menudo roturas en ambas cadenas de la doble hélice. Las rupturas de la doble cadena también pueden deberse a ciertos químicos, incluidos los utilizados en la quimioterapia del cáncer, y radicales libres generados en el metabolismo normal de la célula. Las DSB también se inducen durante el daño al DNA en la replicación. Una sola ruptura de la doble cadena puede causar anomalías cromosomáticas serias. La doble cadena puede causar y al final letales para las células. Las DSB pueden repararse por medio de diferentes vías alternas. La vía principal en las células de mamíferos se llama unión de extremos no homólogos, NHJ, en lo cual un complejo de proteínas se une a un extremos rotos del dúplex de DNA y cataliza una serie de reacciones que de nueva cuenta une las cadenas rotas. Los pasos que suceden durante la unión de extremos no homólogos se describen en la figura 13.28. La figura 13.28 muestran los núcleos de fibroblastos humanos previamente tratados con la trataron. En la figura 13.26, en el paso 4, el azúcar extruido es una guanina normal que no embona en el sitio activo de la glucosilada y es devuelta a la pila de bases. Reparación de la unión deficiente. Ya se mencionó que las células pueden eliminar bases mal unidas incorporadas por el DNA polimeriza, y las que se escapan de la lectura y corrección por medio de la enzima exonucleada. Este proceso se conoce como reparación de la unión deficiente. Un apareamiento erróneo de pares de bases causa una distorsión de la geometría de la doble hélice que puede reconocer una enzima de reparación. ¿De qué forma la enzima para reconocer que miembro del apareamiento erróneo es el nucleótido incorrecto? Si se elimina uno de los nucleótidos al azar, debería haber una probabilidad de cometer error en el 50% de las veces, lo que crearía una mutación permanente en el sitio. Por lo tanto, para reparar el problema del apareamiento erróneo, luego que la DNA polimeriza pasa por el sitio, es indispensable que el sistema de reparación pueda distinguir la cadena recién sintetizada que contiene el nucleótido incorrecto de la cadena progenitora que posee el nucleótido correcto. En el E. coli, las dos cadenas se distinguen por la presencia de residuos de adenosina metilados en la cadena parental. Parece que el sistema MMR de las eucariotas no utiliza la metilación de DNA y aún no se reconoce el mecanismo de identificación de la cadena recién sintetizada. Se han identificado varias vías MMR distintas que no se describen aquí. Vía de señalización humana. Esta es una descripción de series de reacciones químicas en la que un grupo de moléculas de una célula
trabajan junto para controlar las funciones celulares, como la multiplicación o la destrucción celular. Las células reciben señales del entorno cuando una molécula, como una hormona o un factor de crecimiento, se une a una proteína específica llamada receptor sobre la célula o adentro de ella. Después de que la primera molécula de la vía de señalización recibe la señal, se activa otra molécula. Este proceso se repite durante toda la vía de señalización, hasta que la última molécula se activa y cumple con la función celular. La activación anormal de las vías de señalización quizás produzca enfermedades, tales como el cáncer. Se está elaborando medicamentos que actúan sobre las moléculas específicas que participan en estas vías. Estos medicamentos quizás eviten la multiplicación de algunas células cancerosas. Las vías de señalización también son muy importantes para controlar muchas funciones, como la división celular, la muerte celular y la activación o desactivación de determinados genes. Estas relaciones directamente con la respuesta de las células. Una vez que la primera molécula de una vía recibe una señal, activa a otra molécula. Este proceso se repite hasta que se activa la última molécula y se desarrolla la función celular. La activación normal y la alteración de las vías de señalización pueden provocar diversas disfunciones celulares, como es el caso del cáncer. Como lo habíamos mencionado, que algunos fármacos se están desarrollando para su prevención. La longevidad humana. Esta contiene muchos conceptos relacionados con la biología o con la evolución de las células y órganos que componen el cuerpo de los seres vivos, y transformaciones que con el transcurrir de la vida, en el caso del ser humano, la longevidad posee importantes conexiones con aspectos demográficos de la sociedad y aspectos sociológicos del individuo. En general, tiene que ver con la duración de vida de un ser humano o de un organismo biológico, y se utiliza más con frecuencia en referencia a la ansiedad o la edad de un ser vivo, por ejemplo, la longevidad de un árbol. Las reflexiones sobre la longevidad van habitualmente ligadas al reconocimiento de la brevedad humana e incluyen discusiones sobre métodos para extenderla más allá del límite, teniendo como normal el tema que ha sido solo una preocupación de la ciencia, sino también con la literatura de viajes, ciencia ficción, novelas utópicas. Existe bastante dificultad en encontrar la mayor duración de la vida humana, incluso con las modernas técnicas estandarizadas de verificación, debido a las fechas de nacimiento inexactas o incompletas. Múltiples leyendas en las diferentes culturas y contextos religiosos han pretendido extraordinariamente longevidades tanto en el pasado como en el Matusalén, como en un futuro. Selección antinatural. Documental o miniserie de Netflix. A lo largo de este se transmite en 4 episodios, en los que por lo menos se tocan los siguientes temas: experimentación animal, enfermedades raras graves, incurables, terapias genéticas tradicionales autorizadas, terapias experimentales no aprobadas, impulso genético y bebés de 3 padres. Los temas, personas y casos que se tratan son reales. Es por lo tanto una evidente voluntad de divulgación científica, pensando tanto para llegar al gran público como para suscitar una buena dosis de debate y polémica. Aunque está obviamente guionizado, se trata de un documental en el que se entremezclan diversos temas y casos personales que van sucediendo en pantalla y se retoman en los siguientes episodios, manteniendo la atención de los espectadores. Se da a entender que todo está relacionado, todos son avances científicos y tecnológicos que están ocurriendo más o menos simultáneamente, pero no se delimita claramente lo que podemos esperar, derivado exclusivamente de la edición genética y lo que ya está ocurriendo debido a desarrollos científicos anteriores a la misma. Los 4 episodios están igualmente salpicados de experimentos adicionales realizados sobre animales. La aparente simplicidad y sencillez que transmite no es comparado con la realización de los experimentos, ya que estos son arriesgados, que requieren conocimiento, capacitación, instrumentación, laboratorios, autorización, etc.